Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Gracias por estar con nosotros un episodio más, una semana más. Un gusto estar con ustedes un episodio más. Esta semana está conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos. Mi hermano Isaac. Bendiciones a todos, es un gusto poder estar nuevamente aquí. Y por último, mi hermano Raúl. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto, como dice mi hermano Isaac, estar una vez más en el podcast. Así es, un gusto poder estar con ustedes una semana más, un episodio más. La semana pasada iniciamos un nuevo tema, estuvimos hablando de Juan capítulo 10, versículo 4, que aunque ya lo hemos estado usando los últimos episodios, le dimos un enfoque diferente. Dice así: cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, la semana pasada iniciamos esta serie de temas ahora, a quién sigues, ¿verdad? Hablamos respecto a lo que es un extraño y el tener el cuidado de a quién seguimos, ¿no? No solamente a quién escuchamos, sino a quién seguimos. Pusimos el ejemplo de Adán y Eva con la serpiente, pusimos el ejemplo de Caín y Abel, también pusimos el ejemplo de Lot con su familia, ¿no? Y nos quedamos con Moisés y Josué. Ahí fue más o menos donde nos quedamos. Vamos a regresar a manera de resumen con Moisés. Éxodo 3:1 para de aquí a arrancar. Dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Ok, hablamos en este punto que hay pastores que, aunque son puestos por Dios, porque Moisés es un siervo de Dios, puesto por Dios, pues no sacan a las ovejas del desierto, ¿verdad? Entonces, en cambio vemos a un Josué que lleva a la gente a la conquista. Vemos este ejemplo, amado hermano, y nos queremos detener aquí porque si usted escuchó el episodio de la semana pasada, debemos de tener cuidado de a quién seguimos, ¿verdad? Porque es que nosotros en la palabra de Dios podemos darnos cuenta que Dios no está con todos. Así es. Dios puede, como dice la palabra, y cuando iniciábamos, dice la palabra que muchos son llamados, pero ¿cuántos de estos llamados Dios decide acompañarlos en su camino? A manera de usando la memoria, ¿cuántos recuerdan ustedes que Dios haya dicho, yo voy a estar contigo? O sea, yo sé que la Biblia dice, no temas, yo voy a estar contigo, pero que verdaderamente Dios les haya dicho, voy a estar contigo. Solo con Abraham, creo. No, Moisés y Josué. Bueno, sí, obviamente Abraham es uno de ellos. Vemos a Abraham. Sus hijos, ¿no? Sí, Isaac y Jacob. Uh-huh. Bueno, sí son contados con la mano realmente, ¿verdad? Sí. A pesar de tantos personajes en la palabra de Dios, vemos que sí son poquitos los que Dios decide estar con ellos. Y la pregunta es, ¿con quién está Dios? Porque es que yo debo de tener cuidado a quién sigo, porque no todos verdaderamente Dios está con ellos. Cuando uno está con Dios, Dios está con uno, se ve, evidentemente se ve. Y por eso nosotros decíamos la semana pasada, debemos de cuidar a quién seguimos. Y el primer ejemplo que nosotros vemos de ¿con quién está Dios? Es Abraham. Génesis 21:22 dice: aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ok, ¿con quiénes está Dios? Con los Abrames, ¿cómo se dice? Los Abrams. ¿Quiénes son o qué podemos ver nosotros en Abraham, mi hermano Gamas? Bueno, creo que algo que se le puede resaltar mucho, y creo que a la luz de la palabra lo consideraría yo obvio, ¿no? Que se le dice que es el padre de la fe, ¿no? Es esta parte de Exacto. Abraham que confiaba en Dios a pesar de las circunstancias, ¿no? Puede que en alguna parte haya metido la pata, ¿no? Pero eso no significa que su fe haya decaído, sino que conforme va avanzando en su vida vemos que este nivel de fe va aumentando conforme a las pruebas que se le dan. Exactamente, sí, muy buen punto. Un padre de fe, o la fe que Abraham tenía en el Señor. Yo creo que muchos aquí podríamos decir que tenemos esta fe,
Pero ¿cuántos verdaderamente? Porque Santiago dice, si tú dices que tienes fe, Compruébalo. sí, compruébalo con tus obras, ¿no? Muéstralo. Entonces, sí, Abraham tiene la fe, pero lo demuestra dejando todo y siguiendo a Dios. Entonces, Dios está con los que demuestran esta fe. No solamente eso, podemos ver nosotros que Dios está con los hombres que hacen un pacto con Dios. Porque nosotros vemos Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, pacto eterno. De igual manera, ¿cuántas personas recuerdan ustedes que tenían pacto con el Señor? ¿Recuerda a David? Bueno, creo que sí. No recuerdo a otro que tuviera un pacto como tal. Solo Abraham y David. David sí. Abraham, un pacto de bendición, un pacto de prosperidad, te engrandeceré, haré tu descendencia. Sí. David, un pacto de misericordia, nunca faltará uno de los tuyos en el trono. Claro. Es cierto. Pero de ahí en fuera, No. Más. entonces regreso a lo mismo, no cualquiera verdaderamente. Y es que esto es de mucho cuidado, porque, y mire, lo digo con mucho respeto, como siempre lo hemos dicho, sabemos que hay muchas iglesias, muchos ministerios, muchas denominaciones, pero ¿cuántos tienen pacto con Dios? Wow. Y es que la semana pasada, bueno, en el episodio anterior, ¿verdad? Porque para nosotros no es la semana pasada, Ajá. en el episodio anterior hablábamos de que Lot recibía bendición por el pacto que Abraham tenía y decide Claro. cambiar un pacto por lo que él creía que era mejor, Claro. pero no era mejor. Y nos podemos dar cuenta porque se dice la Biblia que Lot se fue con su familia, con sus pastores y con todo lo que tenía, pero ya al final vemos que solo sale con 2 de sus hijas. Y ya. O sea, pastores, familia, ganados, Salir sin nada. y termina con su esposa y 2 hijas. Y al Wow. final se ¿Qué? pierde. Al final se pierde, exactamente. O sea, de haber estado en un pacto de bendición, en un pacto de prosperidad, en un pacto de caminar con alguien que era evidente que Dios estaba con él. Porque miren, si ustedes ponen atención en este versículo que leímos, Abimelech y Ficol no son del pueblo de Dios. Pero ellos mismos le dicen, es evidente que Dios está contigo. En todo. O sea, cuando Dios está contigo, hasta los del mundo se dan cuenta. Ujú. Tú no necesitas decir, Dios está conmigo. Porque hoy en día los pastores dicen, Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí. No, amado hermano, es evidente. Amén. Y por eso, una vez más, debemos de tener cuidado a quién seguimos. Porque, y yo recuerdo en una ocasión al apóstol Víctor predicando en una iglesia, él decía, ¿cómo sabes que lo que estás sintiendo es presencia de Dios o son sensaciones nada más? Porque cualquiera dice Dios está aquí, pero ¿verdaderamente es la presencia de Dios o es una sensación? Claro. Entonces, con Abraham, aún los filisteos, aún la gente del mundo decía, Dios está con él. A tal grado de presencia creo que no ha de ser sencillo. Imagínate que tus vecinos te digan, Raúl, es que es evidente que Dios está contigo. Wow, yo me lo imagino porque cuando Dios le dice a Abraham, ¿no?, que va a destruir Sodoma y Gomorra, y dice si hubieran 10 justos, ¿no? O sea, para la cantidad de gente que había en Sodoma y Gomorra, que tuvieran misericordia solo por 10, eso quiere decir que de alguna forma Dios hubiera estado con los 10 que Abraham prometió, ¿no? Es cierto. Entonces yo lo veo de esa forma, ¿no? En donde está la presencia de Dios, no solo los que están con Dios se salvan, sino los que están alrededor, por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea... Bueno, la bendición, no la salvación. Creo claro, que creo que es un poco de las dos cosas. Sí. Pero ciertamente Abraham ya sabía, ¿no? O sea, era obvio que Abraham ya sabía, se perdió. Todo lo que lo tenía se perdió. Y bueno, para ir avanzando un poco, Génesis 26-24, una persona más, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Mire, Isaac, Dios le dice a Isaac, yo estoy contigo, pero primero que nada le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, y le dice, por amor a mi siervo Abraham te bendeciré. ¿Con quién está Dios?
con los que reconocen paternidad, Sí. Claro. una paternidad espiritual. Hoy en día te vas de una iglesia porque te enojas con tu pastor y a ese pastor le decías mi padre, y Y te ahorita vas a ya. otra iglesia y mi padre, te vuelves a ir de esa iglesia y mi No. padre. No, o sea, es que tienen tantos padres que no tienen la otra, ¿verdad? Es que no puede, porque Pablo decía, espiritualmente los engendré yo. Es Padre cierto. solo uno, Sí. maestros muchos, pero padre solo yo. Solo uno. Creo que esto habla mucho también de esta integridad que uno tiene dentro de lo espiritual. Exactamente. Y es que, porque también a lo mejor haya alguien por ahí que nos escucha, es que la Biblia dice que no debes de llamar a nadie padre porque padre solo hay uno, sí, pero Jesús ahí está hablando del padre de nuestros espíritus, porque tienes un padre de tu carne, debes de tener un padre en la fe, un padre de tu alma que engendra en ti, y porque Pablo decía, Timoteo, verdadero hijo en la fe, o sea, Así es. había una paternidad ahí. Entonces Dios está con los que reconocen una cabeza, con los que reconocen una cobertura. Tú no puedes estar en una iglesia en la que no reconozcan a sus autoridades espirituales. Cierto. Y por ejemplo, yo platicaba con mi esposa y le decía, es que a Jesús una persona le dice, yo soy un hombre bajo autoridad, porque yo le digo a él, ve y tiene que ir, porque si a mí me dicen, ven, tengo que ir. Entonces yo no puedo querer ser un pastor, ser un líder, si no obedezco órdenes. Porque algo que nos ha enseñado nuestro pastor, que le enseñó su pastor, es que tú no puedes dar nada que no tienes. Así es, Así amén. es. Entonces, si yo quiero en algún momento ser apóstol, tengo que reconocer autoridad. Amén. Y creo que aquí es donde nosotros nos damos cuenta que no todos, porque ¿cuántos Josué hay hoy en día? ¿O cuántos Eliseo hay hoy en día? ¿Cuántos Timoteos hay hoy en día? Creo que lo hablábamos el podcast pasado, ¿no? Creo que hay más, por así decirlo, Absalones, ¿no? O un Aarón y un María que murmura contra el siervo que Dios puso, ¿no? Exactamente. En vez de tener la perseverancia del cuidado, de madurar esencialmente como Dios quiere y adelantarse al proceso, pues no lo quiero decir así, pero podemos llegar a crecer como prematuramente. Exacto. Entonces, yo no me imagino a un siervo prematuro predicando, pues no la doctrina, ¿no? O sea, Sí, predicando otras cosas. Sí, sí. O sea, luego platicábamos del podcast pasado, ¿no? De ya no predicar la doctrina, predicar más las concupiscencias de este tiempo, de esta tierra. Exactamente, sí, ciertamente, porque como dejas de reconocer autoridades, empiezas a predicar lo que crees. Y pues es que ciertamente ahí, por eso Pablo decía, es que en los últimos tiempos va a haber comezón de oír, pero conforme a sus concupiscencias, como decía mi hermano Raúl, ¿verdad? Y ciertamente uno debe de tener este cuidado, porque volvemos al inicio de lo que predicábamos con estos podcasts, a quién escuchamos y a quién seguimos, porque Isaac ciertamente era su padre en la carne, sí, ciertamente, pero pues, vemos el ejemplo de un Josué, que no era su padre en la carne, pero siguió a su líder hasta que se muere, hasta que es el tiempo de Dios. Vemos el ejemplo de Eliseo con un Elías que no era su padre, que no o sea, y sin embargo lo reconoce y le dice, Padre mío, cuando está siendo llevado. Cierto. Padre mío, le decía. Entonces vemos, amado hermano, que hay que reconocer autoridades. Ponías en el ejemplo del podcast pasado un David, o tú más bien un David con Saúl, que ya había sido ungido por rey y tenía la oportunidad de matar a Saúl, y se espera el tiempo de Dios. Así es. Y hoy en día no vemos eso. Es que ya me profetizaron, es que ya me dijeron que soy, ya me voy de la cobertura. No, amado hermano, espere el tiempo de Dios, Amén. porque si es de Dios, Él va a dar testimonio. Amén. Amén. Bueno, nosotros vemos que en Lot ya tenía ¿cómo decirlo? Como que el caminar, ¿no? Porque ya vemos que tenía pastores, que ya tenía siervos. Sí, ya tenía la pauta. Ajá, entonces no solamente a la gente que
bueno, está caminando y ya se le profetizó, ¿no? Sino que hay gente también que, no sé, de alguna forma, lo decíamos en el podcast pasado, ¿no? Cree que ya es superior, ¿no? A su cabeza. Exactamente. Entonces, Exactamente. el pensar de esa forma y ver que ya creciste, pero estar sin una cobertura de un pacto te puede llegar a hacer perder, pues así como Lot, ¿no? Todo. Todo, exactamente. Y me voy a adelantar tantito porque Dios no solamente está con los que reconocen una paternidad, sino que está con los que son obedientes, porque mire, Génesis 26:3, Dios le dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Le dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo. ¿Y qué hizo Isaac? Se quedó. O sea, no solamente es que obedezca la voz de Dios, reconoce paternidades, o sea, Dios no está con cualquiera. Y es que, no sé qué opinas tú, Isaac, porque dice la Biblia: no me puedes decir que amas a Dios que no ves, y a tu hermano que sí lo ves, lo aborreces. Pero permíteme cambiarle: no me puedes decir que obedeces a Dios que no ves, que a tu cobertura que sí ves, no obedeces. Creo que creo que es hoy en día la gente ya no toma en serio a sus pastores o a aquel que el Señor ha mandado, sino de repente llegan a una soberbia grande de sentirse Exacto. demasiado altos porque ya tienen demasiado conocimiento, demasiadas cosas que tal vez el Señor les dio, pero por no querer reconocer al líder o al siervo de Dios que puso, tal vez pueden perderlos. Decía la Biblia que había estos hombres que hicieron muchas cosas y el Señor simplemente les dijo que no los conoce. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Tal vez podrás decir: no, es que yo hago tales cosas, tengo tal palabra y todo, pero si no lo haces reconociendo a tu pastor o al siervo de Dios que Él puso, el Señor tampoco te va a reconocer a ti, porque si tú no reconoces a aquel siervo, si no reconoces al apóstol, que todavía es el apóstol, y tal vez no es por querer sonar mal, pero tú no llegas al tal grado y no lo respetas tal cual, ¿cómo quieres que también Dios te respete a ti? Es que eso que dice mi hermano Isaac es muy cierto, porque me hace una vez más recordarme, si no me equivoco, de este centurión que le dice al Señor Jesús: es que yo soy hombre bajo autoridad. Entonces, es que el principio básico es, o tú no puedes pedir nada que tú mismo no des. Es que todavía el Señor Jesús le dice: no ha hallado tal fe. Exactamente. En Jerusalén, me parece que le dice, sí. no ha hallado tal fe en Jerusalén que este centurión tenga. Entonces vemos que estar bajo autoridad también pues, es un grado de fe. Es un grado de fe y pues a Dios le agrada a los que tienen fe, ¿no? Sí, porque dice la Biblia: sin fe es imposible agradar claro, a Dios. Sí, y una manera de demostrar tu fe es reconociendo autoridad. Y es que esto es algo que la gente no entiende. Y es que yo insisto en esto, amado hermano, es que si es de Dios, espera el tiempo en el que el Señor señale. O sea, porque es que Él va a dar testimonio. Miren, por ejemplo, cuando empezó la iglesia de Llamada Final México, allá en mi casa, yo recuerdo que muy prontamente empezaron muchas profecías que Dios quería hacer algo grande en medio de nosotros. Éramos muy poquitos, a lo mucho éramos 30 personas, y Dios empezó a hablar. Y de pronto igual empezaron a haber profecías sobre el apostolado de en aquel entonces el pastor Víctor, mi tío, muy rápido, prontamente. Yo me acuerdo, empezó la iglesia en el invierno del 93, en el diciembre del 93, ya para el 94 ya estaba establecida la iglesia. El año 96 llegó el pastor Freddy Rivas y ungió apóstol en aquellos entonces, una vez más, era pastor el apóstol Víctor, pero pasaron
años, hasta el 2004. Hubieron profecías, hubieron sueños, hubieron visiones. Usted no sabe, oró por él Mariano Ricaché, oró por él Efraín Avelar, oró por él, o sea, Sergio Enríquez, y aquí sí me permito decir nombres para el testimonio, pero él siempre dijo algo: el día que mi padre me diga que soy, entonces soy. Y hasta el 2004 el apóstol Otto le dijo: hijo, el Señor me ha dado testimonio de tu apostolado, lo ungió como apóstol. O sea, pasaron 10 años. Wow. 10 años desde que empezó la iglesia, 10 años de profecías, 10 años de visiones. ¿Y qué hizo él? Esperar. Y su cobertura reconoció lo que Dios ya había hecho evidente. Entonces yo insisto, si es de Dios, porque una vez más, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hermano, o sea, si tu pastor es un siervo de Dios, no va a tener problema en decirte: hijo, Dios me habló, eres pastor. Sí. Eres, qué sé yo, eres Neo. Eres el escogido. O sea, ¿sí o no? Sí. Y algo que a mí siempre me enseñó mi padre fue eso, o sea, fue ese ejemplo. Si Dios dice que soy, entonces eres. Espérate al tiempo, porque mire, yo tendría 13, 14 años la primera vez que a mí me profetizaron un pastorado, y a los 13 años, 20 años me pasaron, amado hermano. 20 años me pasaron de esperar el tiempo de Dios, de luchas, de pruebas, 20 años. A lo mejor yo fui un bruto que se tardó 20 años en progresar, ¿no? En avanzar. Pero hay que esperar el tiempo. Entonces, en Isaac vemos eso. Sí. En Abraham vemos eso. Porque con Lot no vimos eso. Wow. Entonces, tremendo, ¿no? Sí, tremendo, mis amados hermanos. Y miren, un ejemplo más, Génesis, porque lo siento así que los dejé pensando. Génesis 31:3 dice: entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Mire, Dios está con los que buscan volverse de todo corazón, es decir, cambiar. Creo yo que lo primero que usted y yo tenemos que ver en un líder, como Jesús decía, sus frutos. Una persona que verdaderamente está buscando cambiar su manera de ser, porque no es posible que un pastor o un apóstol siga siendo mentiroso, engañador, adúltero, borracho, porque entonces, ¿qué estamos predicando? Wow. ¿Qué ejemplo estamos dando? Porque dice la palabra de Dios: como es la cabeza, es el pueblo. Así como es el sacerdote, es el pueblo. Entonces, si así es la cabeza, ¿qué ve Dios en esas iglesias? Entonces yo no puedo decir Dios está conmigo si no he decidido cambiar de todo corazón. Cierto. No sé ustedes qué opinen. Bueno, hablando de cambiar de todo corazón, ¿no? Dice, hablando de Josué, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Exacto. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, ¿no? Entonces vemos que en base a la palabra, y no solo leerla de echarle una ojeada, sino que meditar en ella, podemos, por medio de la guianza del Espíritu Santo, encontrar esta guianza que nosotros necesitamos, ¿no? Lo que le faltó a Lot, lo que le faltó a Absalón, lo que le faltó a estas personas que se desviaron del camino. Creo que podemos aprender de sus errores nosotros también. Sí, exactamente. Y es que, por ejemplo, hablábamos, creo que el podcast antepasado, hablábamos de Coré. Creo que también lo mencionamos el podcast pasado, hablábamos de Coré. Se los traga la tierra, pero es que ellos decían: es que nosotros somos de la tribu también de Moisés. O sea, si somos como él, ¿por qué Dios no nos usa a nosotros? Es que, amado hermano, mire, no sé qué decirle, porque por ejemplo, hablando de llamada final, ¿qué vio Dios en el apóstol Otto que decidió ponerlo a él al frente del ministerio? ¿Qué vio Dios en usted, pastor, profeta, qué sé yo, que no vio, o más bien que sí le vio al hermano Otto que no vio en usted? Porque es que, ¿para qué querer un lugar que no te corresponde? Cierto. Porque, y es que la ambición no es mala. Querer crecer espiritualmente, ministerialmente, no está mal. Pero lo que está mal es querer usurpar un lugar que no te corresponde. Claro.
Y es que ese es el problema, amado hermano, o sea, porque yo esto es algo que yo siempre lo he dicho, o sea, Dios vio algo en el carácter, en la manera, en la forma de ser de nuestro apóstol que consideró prudente ponerlo él al frente, pero si no consideró prudente ponerme a mí, es por algo. Pero si yo sirvo a Dios en lo que a mí me puso, yo voy a tener la recompensa. Sí. Pero si sirvo a Dios en algo que yo creo que es mi lugar, no voy a recibir recompensa. Es que vemos el ejemplo y es algo fuerte porque bueno, dice la Biblia que fue Luzbel, ¿no? O el enemigo, que el Señor lo reprenda. Exacto. El mismo que dijo, yo subiré a lo más alto, ¿no? Y pondré mi trono sobre donde está Dios, ¿no? Entonces es una figura de aquellos que quieren usurpar también un lugar que Dios ya había puesto. Y sí, es duro, ¿no? Es difícil también, pero pues hay que tener en cuenta que a veces ya no hacemos el trabajo de Dios, sino que hacemos el trabajo del otro lado, para no decirlo tan explícitamente, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, como decía nuestro apóstol, ¿no? El apóstol Víctor, este changarro, ¿no? Más allá de ser de un hombre, es de Dios. Y si yo con mi propio pensamiento creo que estoy siguiendo a Dios, entonces no voy a nada bueno. Sí, porque lo hablábamos también en el podcast pasado cuando hablábamos de Caín y Abel y decíamos, es que hay pastores que ofrecen un culto a Dios, pero es un culto de hombres, creyendo que eso es lo que le va a agradar a Dios, pero no es así. Entonces, regresamos al punto, es que nosotros debemos, es que es evidente, o sea, es evidente, yo no necesito, porque decía mi hermano Gamas, es que Absalón le decía a la gente, es que si yo fuera rey, yo no necesito decirle eso a la gente va a ver que Dios está conmigo. Claro, amén. Y no necesito hacer más. Miren, por ejemplo, este trimestre, en mis clases de teología, estuvimos nosotros llevando evangelismo. Y me acuerdo que me preguntaba mi profe, hermano Jorge, en su iglesia, ¿cómo evangelizan? No evangelizamos, le dije. ¿Cómo? Sí, no, porque a nosotros, y quiero aclarar este punto, principalmente si usted nos escucha fuera de esta iglesia, quiero aclarar este punto y ojalá también lo puedan escuchar algunos pastores, porque se dicen, los pastores tienden a decir que en llamada final no evangelizamos por doctrina. No es cierto, no es cierto. Tenga mucho cuidado, amado hermano, cuando dices que en llamada final, no. El hermano Otto dice que él oró al Señor y le preguntó, ¿cómo voy a evangelizar o qué técnicas de evangelismo voy a hacer? Y el hermano Otto dice que Dios le habló y le dijo, tú no necesitas evangelizar, tú vas a hacer lo que dice la palabra en Hechos. Dice la palabra que a medida que crecía la palabra, crecía el número de los discípulos, y a medida que crecía el número de los discípulos, crecía el número de los que iban a ser salvos. Entonces el hermano Otto dice, por eso yo no evangelizo como tal. ¿Por qué? Porque a mí el Señor me dijo, tú predicas la palabra, haces discípulos, y yo añado a los que van a ser salvos. De hecho, podemos dar testimonio de eso acá en Chiapas, ¿no? Es que precisamente eso es a lo que yo iba, porque el apóstol Víctor dice que él oró al Señor y Dios le dijo exactamente lo mismo, sin él saber lo que Dios le había dicho al hermano Otto. Cuando nosotros, mi padre y la familia venimos a esta tierra, mi padre le oró al Señor y le preguntó, Señor, ¿yo qué hago? Y le dijo exactamente lo mismo. Pero si a ti Dios no te ha dicho no evangelices, no digas, es que en llamada final, no, amado hermano, no es así. Es porque Dios nos habló a nosotros. Por eso nosotros no evangelizamos como tal. Pero si en tu iglesia no crecen, no digas, es que en llamada, no. Que le oren al Señor. Claro. Mejor que le oren al Señor, ¿no? Sí, bueno, esto también hablando del ejemplo de David, ¿no? Tener comunicación con Dios, buscar esta guianza para saber cómo actuar. Exactamente, y es que creo que ese es el punto verdaderamente, porque vuelvo a lo que hemos estado hablando, es que es evidente cuando Dios está contigo, porque sin evangelizar la gente llega. Bueno, también algo que vemos y bueno, es de llamada final, es que la palabra es muy
creo que nos platicabas, ¿no? De que un profeta te decía que por la palabra Dios está hablando a través de llamada final, y con eso bueno, es como que si Dios hablara, y que por eso cada predicación, cada palabra que se da es como que si fuera una profecía. Exacto. Por el grado de palabra que Dios ha puesto, ¿no? en sus siervos, en el cargo de nuestro apóstol Otto. Yo me lo imagino de esa forma también, o sea, porque a fin de cuentas la palabra dice que no me acuerdo en qué iglesia, que Pablo predicaba y que no era necesario liberar porque ya eran limpios por la propia palabra, ¿no? Entonces me lo imagino de esa forma, y la palabra también lo respalda. Cierto. Eso que dice mi hermano Raúl es muy cierto. O sea, es que es evidente porque también la palabra te respalda. Claro. Y es que esto es algo bien importante también, porque Dios al que llama, Él lo equipa y lo respalda. Amén. Así es. Y volvemos a lo que hablábamos, es que es evidente, la misma gente va a decir, Dios está contigo. Entonces, miren, un ejemplo más, Éxodo 3:11 dice, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta, cuando hayas sacado el bueno. Ustedes pueden seguir leyendo, ¿verdad? Dios estaba con Moisés. ¿Qué podemos ver en Moisés? Humildad. La humildad. Una de las cosas, creo yo, más importantes es esta, la humildad. Porque le dijo al Señor, ¿quién soy yo? Pero creo yo una vez más que lo que menos vemos hoy en día es esto, una humildad de, Señor, si no es mi lugar, no es mi lugar, punto. Algo que el apóstol Víctor siempre nos enseñó y que yo siempre les he tratado de transmitir a ustedes es preferible ser una buena oveja a un mal pastor. Amén. Y definitivamente mucho mejor ser una buena oveja a un mal apóstol. Así es. Cierto. Porque lo único que vas a hacer es que tu condena sea mayor. Pero también, esto no significa que tú no debas de trabajar en progresar, en crecer. No, pero es que si Dios no te está llamando al pastorado, no lo busques, no pelees eso. Si Dios no te está llamando es que vuelvo a lo mismo, Dios va a dar testimonio de ti. Si eres un buen líder, llámese de la alabanza, de servidores, Dios te va a poner ahí. Pero la humildad de reconocer, tengo que esperar mi tiempo, porque dice en la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entonces, ¿cómo quieres de oveja brincarte un apostolado? Si no pasaste el proceso, o sea, no sabes cómo ser líder, no sabes. ¿Sí me y explico? Es que no solo se trata de estudiar o de prepararse espiritualmente hablando, ¿no? Sino que también con el crecimiento vienen ciertas pruebas que realmente, si uno escucha ciertos testimonios, uno piensa si es capaz de pasar este tipo de pruebas, ¿no? Porque lo decíamos hace rato, ¿no? A cada uno Dios le da cierta capacidad. Exactamente. Y creo yo, porque miren, por ejemplo, usando el ejemplo de Moisés, y miren, Éxodo 18:19 precisamente dice, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ok. Viene su suegro y le dice, Moisés, estás loco. Estás loco, le dice, porque no puedes atender a tanta gente. Sí, es cierto. ¿Qué le dice entonces? Déjame que yo atienda los problemas menores, y si ya hay alguno más grande, te lo paso a ti. Y ya después le dice, ahora no solamente eso, pon capitanes de 10. Entonces, ok, ¿por qué es esto? Porque Moisés escoge gente que va a atender grupos de 10, escoge gente que va a atender grupos de 50, de 100, de 1000. Yo no me imagino al de 10 enojándose con, ay, ¿por qué a mí me ponen 10 y a él le ponen 1000? ¿Qué vio Dios en el de 10? Que lo puso a cuidar 10. Que lo puso, exactamente. Sí. Es que son tus capacidades, o sea, no te debes de enojar porque tanto tú como el de 1000 están sirviendo a Dios. Sí. Claro, es como el ejemplo de los talentos. El de 5, el de 2, exactamente. El de 10, no, creo que sí, no, el de 5, el de Sí, 2. termina produciendo. La cosa es que termina produciendo 10, ¿no?
y vemos creo que debe ser una figura similar, porque vemos esta parte de que Dios le da a cada uno según sus capacidades. según sus capacidades, ¿no? Y ya depende de cada uno cómo va a administrar lo que Dios le dé. Miren, también algo que por ejemplo enseñaba el apóstol Víctor, creo yo que también es muy cierto, que vio Dios en el de una capacidad que con un solo talento esperaba que hiciera el mismo trabajo que el de 5. Impresionante eso también. Claro que tú ves, es que él tiene 5 talentos. Sí, tú con uno puedes hacer el trabajo que él hace con 5. Wow. Entonces, es que a eso es a lo que voy. No, tú no debes de pelearte con el apóstol porque es apóstol. Claro. Tú haz lo que Dios te puso a hacer y eso te va a traer recompensa. Por eso Moisés, amado hermano, o la gente en la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios los empieza a llevar a más, a más, a más. ¿Por qué? Porque fueron lo suficientemente humildes de reconocer, yo empiezo aquí, pero allá va a estar mi final. Ahora, no significa que la persona que atendía 10 se quedó con 10. Puede ser que trabajando aumentara sus capacidades y llegara a 1000. Cierto, vemos que el que hizo 10, a él le pusieron el que sí, no hizo el de 1. Entonces, wow. Exactamente, sí. Eso es a lo que voy. Si Dios ahorita te tiene en algo pequeño, no significa que ahí te vas a quedar para siempre. Significa que debes de trabajar, pero debes de tener la humildad de reconocer en el tiempo de Dios. Claro. Sí. Algo que creo que tú lo dijiste en una prédica, que quiénes éramos nosotros, ¿no? Para saltarnos al proceso para no sufrir lo que sufrió Jesús también, ¿no? Exacto. O sea, lo veo de esa forma, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros? El hombre, ¿no? Para que se ponga encima de alguien que Dios puso y no pasar lo mismo, o no pasar el proceso, ¿no? O sea, ¿quiénes somos para saltarnos el proceso? Y es que creo que eso también es muy importante, o sea, porque si aún en nuestro mismo Señor Jesucristo pasa un proceso, ¿por qué yo no? Sí, claro. O sea, ¿qué me hace tan especial a mí? Me hace especial que el Señor Jesucristo que me voy a brincar el proceso. Creo que vemos ese ejemplo en Jesús, ¿no? Que Él demostrando ser Dios mismo, baja en forma de hombre y se entrega a sí mismo en salvación para salvación por nosotros. Creo que tal vez sí cuesta, pero el Señor nos da el ejemplo, ¿no? Y creo que lo dice Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto, exactamente. Y creo que un buen mensaje de este podcast es o sea, déjate llevar por el proceso, porque si aún nuestro Señor pasó un proceso, no somos mejores que nuestro Señor, definitivamente, claro. ¿No? Y otro ejemplo más que podemos ver en Moisés, Éxodo capítulo 33, versículo 14. Ella le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Dios está con los que saben descansar en la presencia de Dios. Yo recuerdo, amado hermano, que mejor no digo eso porque va a ser muy evidente, pero creo yo que ciertamente algo que nosotros debemos de aprender a ver en nuestros líderes es que buscan la presencia de Dios. Claro. Que su descanso está en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, hay de aquel profeta que diga, así dice el Señor, cuando no estuvo conmigo en lo secreto. Muy cierto. Entonces, creo yo que es lo mismo. Como pastores, como apóstoles, como líderes, como sea, creo yo que sí, nuestro descanso debe estar en la presencia de Dios, ¿no? Pero, porque, miren, por ejemplo, hay pastores que, y no es ataque hacia ellos, de verdad que no, hay pastores que, aparte del pastorado, tienen un trabajo secular. Y por su trabajo a veces no tienen tiempo para estudiar, para la comunión con Dios, pero sí tratar de hacernos un tiempito, ¿no? Y más si estoy al frente de una obra. Sí, entonces sí. Debo de tener el cuidado de que mi líder tenga la presencia de Dios, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Porque creo que lo habíamos hablado con los podcasts pasados, ¿no? Que le oráramos al Señor para ver en qué lugar en qué lugar Dios quiere que nosotros estemos, ¿no? Que Exacto. Tuviéramos cuidado al lugar a donde fuéramos. Porque pues a fin de cuentas, si mi cabeza no tuviera presencia, o sea qué chiste, ¿no? Pero bendito sea nuestro Señor que no nos ha faltado presencia en esta casa. Amén. Ciertamente. Y creo yo también, regresamos a lo que hablábamos con Abraham el episodio pasado, la cobertura.
porque todo viene por la cobertura, o sea, no solamente es nuestro pastor, desde nuestro apóstol, una persona que busca de Dios definitivamente, o sea, ustedes no me dejarán mentir, ahora que fue el retiro de pastores, cuando él ministraba, era evidente. Sí, mucho. O sea, era evidente que cuando él subía, Dios subía con él. Sí. Sí, la verdad. Creo que todos debemos aspirar a eso, ¿no? Buscar que la presencia siempre esté Con nosotros. en todos y con todos. Exactamente, sí, y es que, y me hace regresarme otra vez a Abraham, ¿cómo Lot viendo esto? El bruto se separa. Por ejemplo, tú, Isaac, sabiendo que tu pastor es evidente que tiene la presencia de Dios, ¿tú te separarías de eso? Es que creo que Se la yo pensaba. no para. Es broma. No te separarías sabiendo que hay presencia de Dios y vas a un lugar, pero lo que hizo Lot se dejó llevar por la vista. Es como hoy en día dejarte llevar nada más por las iglesias buenas o porque ves que hay bastante gente llena o porque hay buena música o porque están las alabanzas que hoy en día están de moda. Exacto. Y te dejas llevar por eso, porque creo que lo decías, ¿qué es lo que sientes en realidad? La presencia de Dios o sensaciones es lo que sientes. Exacto. Y si tú en realidad no has experimentado la presencia de Dios, obviamente te puedes dejar llevar por las sensaciones nomás, diciendo, es que aquí sí está la presencia de Dios, pero simplemente son sensaciones, cuando en realidad la presencia de Dios está en aquella iglesia en donde estabas. Exactamente. Sí, cierto. Y qué bueno que mencionamos esto, porque me hace irme al último punto que vamos a dar hoy, porque otra vez ya se nos fue el tiempo. Segunda de Samuel 7:1 dice: sucedió que cuando el rey moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. ¿Saben con quién está Dios? Con los que se preocupan por su arca. ¿Qué es el arca? La presencia. La presencia. Y es que una vez más, amado hermano, en nuestras iglesias, miren, es más, cuando el antiguo líder de alabanza de esta iglesia se fue, cuando yo tomé el lugar, ustedes se recordarán que fue lo primero que les dije que es prioridad para un grupo de alabanza. La presencia. La presencia. Es que eso es prioridad siempre. Y no estoy diciendo que el antiguo líder de la alabanza no buscara, no, sino que nuestro propósito, cada culto debe de ser una presencia visible, tangible, porque Isaías dice es que estamos predicando lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Cada culto debes de ver, de palpar la presencia de Dios. Sí. Claro. Sí, creo que es algo a lo que todos debemos aspirar, ¿no? Hablando de llamada final, ¿no? Excelencia en alabanza. Exacto. Pero no es, sí musical, sí musical, pero no con respecto a eso, sino que ese respaldo del Espíritu Santo para hacer descender la presencia en eso. Exactamente, Eso es sí, definitivamente. De hecho, de igual manera, ellos que están en la alabanza conmigo no me dejarán mentir. Yo siempre les he dicho, siento que a veces desperdiciamos cultos, quizá con estas alabanzas, quizá con esta manera de ministrar, pero la prioridad debe de ser la presencia de Dios. Amén. Y por eso vemos en David tal respaldo. Así es. Porque buscaba al Señor antes de salir a la guerra. Claro. Y consultaba a Él. Exacto. Y si en vez de eso simplemente salía o hacía lo que Él le parecía la gana, pues lo único que iba a pasar es que no tendría la victoria. De hecho, podemos ver su ejemplo, ¿no? Una vez no salió a la batalla, ¿qué pasó? Cayó en pecado. Exactamente, Casi muere. Por no buscar al Señor antes, exactamente. Casi muere, casi lo pierde todo y ay, amado hermano. Mi hermano Raúl. Sí, yo iba a decir que sí deberíamos de tener cuidado, o sea, tal vez me lo digo a mí mismo, ¿no? O aquel que nos escuche, pues también. A mí fue un boom cuando yo escuché la primera predicación de mi pastor diciendo es que la presencia es prioridad, ¿no? Porque yo siendo músico, estudiando música, ¿no? El preocuparse solamente porque todo se vea bonito, porque se escuche bien, porque todos canten bien, a fin de cuentas eso te carga.
Y uno piensa, no, pues es que también es adorar a Dios, pero a fin de cuentas son cosas que son terrenales, ¿no? Claro. Pero cuando tú empiezas a buscar a Dios, te empiezas a dar cuenta que la realidad de las cosas no es lo terrenal. En donde encuentres realmente descanso, lo decía Salomón, ¿no? O sea, no encontré nada de placer en todo lo que hay en la tierra, sino que solo en la presencia de Dios misma descansaba. Exacto, vanidad de vanidades. Exacto, y lo vemos, nosotros lo vivimos aquí en la iglesia. O sea, a fin de cuentas, la música solo es, si me lo permiten decir así, son vibraciones para el oído, ¿no? Exacto. De hecho, Pero la otra vez tuvimos una oración con las hermanas de intercesión, no había instrumentos, no había claro, nada de Nada. eso, con los simples cantos y esta intención de buscar la presencia del Señor, creo que fue en cuestión de 5 minutos que descendió la presencia. cierto. Sí, Y- cierto, fue en un ensayo, Sí, en lugar de ensayar, decidimos buscar la presencia de Dios y no necesitamos instrumentos. sí, es Claro. que a fin de cuentas uno también se da cuenta, no somos músicos ministrando gente, somos ministros ministrando la presencia de Dios a Exactamente. los hijos de Dios. Y esto que mencionabas tú para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, o sea, sí un solo de guitarra, un trompetazo, pero no porque se escuche bien. O sea, porque puede ser que sí, me deleite el oído, pero si no provoca la presencia de Dios, de nada sirve. Exacto. De nada sirve. Así es. Entonces, sí puedes, porque yo no estoy peleado con eso, realmente. No, claro que no. O sea, puedes ministrar, pero que la intención sea provocar presencia de Dios, no un arreglo bonito, no que se den cuenta de tu técnica, no, sino que provoques presencia de Dios. Creo yo que eso Así es lo principal, y por eso vemos que Dios estaba con David, porque la prioridad para David era la presencia de Dios. Así es. Y tanto le importaba la presencia de Dios que él mismo dice, como lo estoy haciendo para el rey, más me voy a humillar. O sea, porque Mical se burlaba de él. Sí. Sí, es cierto. Y él Y, decía, y no, nos no, damos para cuenta ti. que David procuraba mucho la presencia del Señor, creo que aún más que el reino, ¿no? Buscaba cuidarlo, atenderlo siempre, que hubiera, creo que una guardia de... Y es que no solamente eso, tanto le preocupaba la presencia que crea toda esta orden sacerdotal. Ajá, y no solo quiso construirle un templo al Señor. Es ¿no? que, o sea, tan importante es la presencia de Dios que vemos eso en David, definitivamente. O sea, y mire, David lo dice a la mejor manera de burla, no sé, pero Mical se burlaba de él y David le dice, pero a mí me escogió el Señor y a tu padre lo desechó. ¿Por qué? Porque para mí la prioridad es la presencia de Dios y para tu padre lo principal era darle gusto a los hombres. Así es, muy Y cierto. entonces ahí está, amado hermano, como apunte final, cuando la prioridad es la presencia de Dios, Dios está contigo. Cuando la prioridad es darle gusto a la gente, eres desechado. Apunte final, Rulo. Sí, es yo quisiera recalcar eso. O sea, a fin de cuentas, la presencia de Dios deberíamos de buscarla. Amén. Hablábamos en el podcast pasado que sí busquemos pues a quién seguir que tenga la presencia de Dios, ¿no? Amén. Porque Exacto. sin ella básicamente estamos fuera de Dios. Ese sería el apunte final. Sí, mi hermano Isaac. También concuerdo con lo que dice Raúl, que tratar de seguir a esa persona que tiene presencia, porque decía el Señor, sin mí nada podéis hacer. Exacto. Exactamente, mi hermano Damas. Pues que a quien sigamos y donde sea que estemos, que siempre la prioridad sea la presencia La del presencia Señor. de Dios, sí, definitivamente, sí, porque como decían mis hermanos y mi hermano Isaac citando la palabra, lejos de mí, Nada, nada podéis podéis hacer. hacer. Bueno, Amén. mis amados hermanos, un gusto que hayan estado con nosotros un episodio más, les amamos, les bendecimos, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.